Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la termoquímica y vamos a aprender cómo calcular entalpías de reacción, entropías de reacción y la energía libre de Gibbs asociada a una reacción química. La termoquímica es una de las principales aplicaciones de la termodinámica dentro de la química. Los datos termoquímicos nos permiten valorar el calor liberado o absorbido durante reacciones químicas, como combustiones o el consumo de alimentos. El objetivo es poder predecir el cambio de entalpía para toda reacción, aun cuando ésta no pueda llevarse a cabo en el laboratorio. La delta H de reacción se conoce como calor de reacción o entalpía de reacción, y es el cambio de entalpía asociado a una reacción isotérmica a presión constante. Por ejemplo, la reacción de este mol de óxido de hierro sólido con 3 moles de hidrógeno gaseoso tiene como resultado 2 moles de hierro sólido más 3 moles de agua líquida. Y la entalpía de reacción sería igual a 2 veces la entalpía de formación del hierro más 3 veces la entalpía de formación del agua menos 3 veces la entalpía de formación del hidrógeno menos la entalpía de formación del óxido férrico. Al momento de calcular el resultado numérico, la ecuación se simplificará, pero esto lo veremos un poco más adelante. De manera general, la entalpía de reacción se calcula como un delta cualquiera, evaluando la resta de la variable en el estado final menos la variable en el estado inicial. Para este caso específico, se trata de la entalpía de todos los productos menos la entalpía de todos los reactivos. Al igual que cualquier otra forma de energía, la entalpía se mide por diferencias en lugar de una escala absoluta. Por esto se tuvo que definir una escala de referencia estándar en donde la entalpía específica para cada elemento químico en su forma más estable a condiciones estándar de presión y temperatura se define como 0. Por ejemplo, las formas más estables del hidrógeno y el carbono son gas diatómico y grafito respectivamente, por lo que sus entalpías son 0. Ahora se pueden escribir reacciones de formación para los compuestos a partir de los átomos que los constituyen, y en estos casos se define la entalpía de formación. Esta es la entalpía de la reacción que forma como producto un mol de un compuesto dado a partir de los elementos necesarios en sus formas más estables. Por ejemplo, la formación del ácido bromhídrico sería medio mol de hidrógeno gaseoso más medio mol de bromo líquido, que da como resultado un mol de ácido bromhídrico gaseoso. Aquí la entalpía de formación será la suma de las entalpías de formación de los productos menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos, que específicamente sería la entalpía de formación del ácido bromhídrico gaseoso menos la entalpía de formación del hidrógeno gaseoso menos la entalpía de formación del bromo líquido. Como estos últimos dos se encuentran en su estado basal, no hay una entalpía asociada a su formación, por lo que la entalpía de reacción es exactamente igual a la entalpía de formación del ácido bromhídrico gaseoso. Siguiendo este procedimiento y utilizando la calorimetría, se ha logrado tabular una enorme cantidad de entalpías de formación para compuestos conocidos, y con estos datos tabulados podemos calcular la entalpía para cualquier reacción. Es muy importante recordar que estos valores se presentan en su forma específica, por lo que es necesario contemplar los coeficientes estequiométricos asociados a cada especie química de la reacción en estudio. De manera que la implementación práctica para calcular las entalpías de reacción estándar es delta H de reacción es igual a la sumatoria del coeficiente estequiométrico por la entalpía de formación de los productos menos la sumatoria del coeficiente estequiométrico por la entalpía de formación de los reactivos. Además del coeficiente estequiométrico nu, que nos indica la cantidad de moles de la especie química, es importante recordar que el símbolo de grados sobre la H representa las condiciones estándar de temperatura y presión, ya que la entalpía depende de la temperatura. Por esto, cuando se reporta alguna entalpía a una temperatura distinta a 298.15 Kelvin, esta debe especificarse claramente. Otra nota importante es que gracias a que la entalpía es una función de estado, la entalpía de un proceso es el negativo de la entalpía del proceso en el sentido contrario. Es decir, delta H de A que se convierte en B es igual al negativo del delta H de B que se convierte en A. De manera análoga podemos calcular una entropía estándar de reacción con una fórmula similar a la de la entalpía de reacción, en donde delta S de reacción es igual a la sumatoria del coeficiente estequiométrico por la entropía estándar de los productos menos la sumatoria del coeficiente estequiométrico por la entropía estándar de los reactivos.
Algo importante de notar aquí es que las entropías estándar de los elementos en su estado basal no son cero. Esto se debe a la tercera ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía de todas las sustancias perfectamente cristalinas a una temperatura de 0 Kelvin es cero. Como la entropía estándar se está evaluando a 298.15 Kelvin, todas las especies químicas tienen un valor distinto a cero. Una vez que se conocen la entalpía y entropía de formación, se puede calcular fácilmente la energía libre de Gibbs por medio de delta G es igual a delta H menos T por delta S, en donde T es igual a la temperatura a la que sucede la reacción. Algo muy importante para tener en cuenta en estos cálculos es que las entalpías estándar se reportan en kJ por mol, mientras que las entropías estándar se encuentran en Joule por mol Kelvin. Así que deben tener cuidado con esta diferencia en el orden de magnitud al calcular la energía libre de Gibbs. Como resultado de nuestra evaluación de la reacción, vamos a conocer distintas características de la misma. Por ejemplo, los valores positivos de delta H son indicativos de una reacción endotérmica, o que requiere calor del entorno para llevarse a cabo, mientras que las reacciones exotérmicas, que son aquellas que liberan calor al entorno cuando suceden, se caracterizan por valores de delta H negativos. Por parte de la entropía, es necesario complementar el cálculo de la reacción con el cambio de entropía del entorno, para que en conjunto nos indiquen el delta S del universo, que cuando tiene valores positivos nos habla de un proceso irreversible. Para el hipotético proceso reversible tendría un valor de 0 y cualquier valor negativo nos indicaría que el proceso es simplemente imposible. Por último, los valores de delta G positivos indican una reacción no espontánea o que favorece la formación de los Un valor de 0 es característico de una reacción en equilibrio, donde las cantidades de reactivo y producto se mantienen constantes, y los valores negativos indican una reacción espontánea, en donde los reactivos se transformarán en productos a un ritmo determinado hasta alcanzar el equilibrio. Vamos a retomar de ejemplo la primera reacción que vimos en esta presentación, que es la reducción del óxido de hierro 3 con hidrógeno. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos termoquímicos estándar para las especies químicas involucradas en los estados de agregación apropiados. En este caso, yo les muestro los valores encontrados en las tablas que pueden encontrar en el sitio web que les dejo en la descripción. Sin embargo, estos valores también los pueden encontrar a través de su buscador de internet o en algún libro de texto. Vamos a comenzar por la entalpía de reacción. Esta será igual a 2 veces la entalpía de formación del hierro, más 3 veces la entalpía de formación del agua líquida, menos la entalpía de formación del óxido de hierro 3, menos la entalpía de formación del hidrógeno gaseoso. Debido a que se encuentran en su estado de referencia, las entalpías de formación del hierro y del hidrógeno son 0, por lo que entalpía de reacción es igual a 3 veces por 285.83 kJ por mol negativos, menos 824.25 kJ por mol negativos. Esto resulta en 33.24 kJ por mol negativos, lo que corresponde a una reacción ligeramente exotérmica. Ahora, para la entropía estándar de reacción tenemos una ecuación similar, pero ahora todas las entropías tienen valores distintos a 0, por lo que la entropía de reacción es igual a 2 veces 27.28 Joule sobre mol Kelvin, más 3 veces 69.91 Joule sobre mol Kelvin, menos 87.40 Joule sobre mol Kelvin, menos 3 veces 130.59 Joule sobre mol Kelvin, lo que resulta en 214.88 Joule sobre mol Kelvin negativos, o expresado en otras unidades, 0.21488 kJ sobre mol Kelvin. Con los dos valores anteriores podemos calcular la energía libre de Gibbs, donde delta G es igual a 33.24 kJ sobre mol negativos, menos 298.15 Kelvin, por 0.21488 kJ sobre mol Kelvin negativos. Esto resulta en 30.83 kJ sobre mol, lo que corresponde a un proceso no espontáneo. Bajo estas condiciones, la formación de los reactivos es favorecida. Para calcular la entropía del universo es necesario conocer la entropía del entorno. Para esto debemos recordar que la reacción es exotérmica, por lo tanto, el calor que libera será captado por el entorno, como 33.24 kJ por mol positivos.
Ahora podemos calcular el cambio de entropía del entorno como la entalpía del entorno entre la temperatura a la que sucede la reacción, es decir, 33.24 kJ entre mol entre 298.15 Kelvin. Y esto es igual a 0.1115 kJ sobre mol Kelvin. Ahora, la entropía del universo será la entropía de reacción más el cambio de entropía del entorno, lo que nos da como resultado 0.1034 kJ sobre mol Kelvin negativos. La disminución de la entropía del universo viola la segunda ley de la termodinámica, lo que quiere decir que esta reacción de reducción es un proceso imposible a 298.15 Kelvin. De ser absolutamente necesario que se lleve a cabo la reacción, tendremos que buscar una temperatura más favorable para el proceso, pero eso lo veremos en otro video. Espero hayan disfrutado el video y les deseo mucho éxito en sus actividades de la semana. Saludos.